Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial. Le presentamos una recapitulación de lo que hemos proyectado aquí a lo largo de esta semana. Vamos a iniciar, como todos los días, con el reporte que nos llega directamente desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hoy tenemos que empezar con el dramático aumento de casos que sitúan a la India en el epicentro de la pandemia. Superó este jueves los 18 millones de casos tras batir un nuevo récord de infecciones, casi 380.000 contagios y 3.600 muertes en un día. Según la Organización Mundial de la Salud, el país concentra casi el 40% de los diagnósticos positivos que se registran a diario en el mundo. La India es ahora la segunda nación más afectada, solo por detrás de Estados Unidos. Los casos crecen desde hace 3 semanas y falta oxígeno en los hospitales. Por ello, Estados Unidos va a enviar una remesa con suministros médicos por valor de más de $100 millones. La solución está en la vacunación masiva, que va a un ritmo menor del esperado. Desde enero, el país asiático ha administrado 150 millones de dosis, 2,2 millones de ellas en la última jornada. La COVID-19 avanza por todo el planeta, sumando más de 3,1 millones de fallecidos y 149 millones de personas infectadas. El relato de la pandemia en América presenta tímidas esperanzas a pesar de los números. El continente ya suma 61,4 millones de contagios y se aproxima a la cifra del 1,5 millones de muertes. En el lado positivo de la balanza está el inicio de la producción de la Butanvac, la primera vacuna contra la COVID desarrollada en Brasil. Y también el anuncio de que Chile se ha convertido en el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población vacunada con las 2 dosis. En la otra cara están la aparición de nuevas variantes y el ritmo desigual de vacunación en gran parte del territorio. Europa es otro de los focos principales de la pandemia. La OMS ha señalado que por primera vez en 2 meses los nuevos casos han caído de forma significativa, pero la tasa de infección sigue siendo muy elevada. Son ya 51,2 millones de infectados y más de 1 millón de muertos. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Continúa la investigación en torno a los biológicos contra COVID-19. Hay países que están desarrollando en estos momentos sus propias vacunas. Nos referimos a Brasil, Cuba y México. La pandemia COVID-19 ha traído cambios sustanciales en las políticas públicas sanitarias de cada nación. Hoy, la salud está en el pulmón gubernamental a fin de dar un mejor oxígeno para funcionar y crecer la atención médica. Sin embargo, el gran desafío es la inversión económica. En estos largos 479 días de la emergencia sanitaria ha hecho que los países comiencen a fortalecer sus torrentes de salud, aunque algunos han tenido que endeudarse para contar con nuevas alternativas innovadoras, tecnológicas y herramientas para tratar de eliminar al virus SARS-CoV-2. La mayor inversión ha sido palpar una vacuna que logre eliminar la enfermedad coronaria que ha matado a más de 3.100.000 personas y 146.814.000 han enfermado. Las farmacéuticas de los países europeos y de Estados Unidos crearon la novedosa vacuna contra COVID-19, la cual fue aprobada y su distribución e inicio se aplica desde diciembre a la fecha en diversos países. Además, hay que recordar que a través del mecanismo COVAX, iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales, distribuyen el biológico a países de Latinoamérica y de bajos recursos. Son múltiples vacunas que forman parte del mecanismo de acceso mundial a las vacunas contra COVID-19. Moderna, Oxford, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Sputnik V,
Sinopharm, Sinovac y Covaxin, CureVac, Novavax con doble dosis y el biológico Johnson & Johnson y CanSino son de dosis única. La OMS señala que la inmunidad colectiva contra COVID-19 se logra cuando el 60 al 70% de la población es inmune. Sin embargo, expertos sugieren que la cifra puede que sea más alta. En este camino, algunos países desarrollan su propia vacuna, como Brasil, denominada Butanvac, producida por el Instituto Butantan de São Paulo, que también fabrica la inyección china Sinovac. Butanvac sería la primera vacuna de COVID-19 desarrollada y producida en el país, y el regulador de salud de Brasil, Anvisa, informó que también tiene solicitudes para aprobar ensayos de fase 1 y 2 para otra vacuna, Versamune, producida por el laboratorio brasileño Farmacor. En México se desarrolla la vacuna Patria. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó que a finales de este año se contaría con el biológico mexicano contra COVID-19. Actualmente se realizan pruebas preclínicas y se espera ya comenzar con pruebas en humanos. Y en Cuba se desarrolló la vacuna Soberana 2. Se espera administrar su vacuna experimental contra COVID-19 a casi toda la población de La Habana antes de finales de mayo. Para atacar la COVID-19 ya hay varias armas sustanciales, aunque siguen en la etapa experimental. Su aplicación, al parecer, ha logrado mantener una estabilidad en el número de casos, hospitales menos saturados y disminución en muertes. Sin embargo, el llamado continúa a seguir con las medidas sanitarias. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez reflexionó precisamente sobre estos avances, estas investigaciones que se llevan a cabo en diferentes países. Como siempre, una opción más en el caso de las vacunas, el que los países desarrollen sus propios biológicos. Más de 180 vacunas en ensayos clínicos de fase 2 o fase 1 y alrededor de 90 en fase 3. Vienen muchas vacunas, Omar, indudablemente, y algunas que están en fase preclínica. Algunos países, incluido México, han anunciado el desarrollo de vacunas. Insisto, están en fase preclínica, pero esperemos que la mayor parte de vacunas prosperen, porque al final de cuentas, COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria que en este momento tiene carácter de pandémica, pero en el futuro podría convertirse en una enfermedad estacional, lo cual significa que podemos estar necesitando vacunas de manera continua, de manera permanente, por lo menos similar a lo que ocurre con influenza. No lo sabemos aún, pero es altamente probable. Pues precisamente es lo que se tiene que investigar con los ensayos clínicos, y los ensayos clínicos incluyen a miles de pacientes. Hay ensayos clínicos, por ejemplo, que antes de ser autorizadas, las vacunas incluyeron hasta a 150,000 personas en diferentes partes del mundo para poder determinar eficacia y seguridad. Pfizer, por ejemplo, cuando obtuvo la autorización de algunos países para su inclusión, ya había reclutado alrededor de 400,000 personas en el mundo en sus ensayos clínicos de fase 3, y eso permitió conocer tanto la eficacia como la seguridad del biológico. Entonces, estará por determinarse cuando estos ensayos clínicos lleven un buen grado de avance, ¿no? Tú lo decías bien, independientemente del nombre, ¿qué tiene que cuidarse en el desarrollo de una vacuna? Número uno, y esto se identifica durante la fase preclínica de los estudios de un nuevo biológico, es cuánta inmunidad y de qué características se desarrolla a partir de la inoculación, por ejemplo, en
animales de experimentación. Se desarrolla el biológico a través de alguna de las plataformas biotecnológicas. Puede ser un biológico utilizando virus inactivados, puede ser un biológico utilizando RNA mensajero, puede ser un biológico utilizando vectores virales no replicantes, puede ser un biológico utilizando antígeno purificado, o puede ser un biológico utilizando DNA. Por cierto, este último son vacunas muy promisorias que vienen en curso, casi terminando sus ensayos clínicos de fase 3. Bueno, independientemente de la plataforma biotecnológica, para obtener ese antígeno que vas a aplicar, se determina la dosis con animales de experimentación, se determina la dosis por peso corporal para lograr tener una respuesta inmune. Y la respuesta inmune, en el caso de las vacunas, habitualmente se mide determinando anticuerpos específicos, neutralizantes y su cantidad. Segundo, se mide determinando células del sistema inmune, sobre todo linfocitos T helpers o de ayuda. Se determina midiendo clonas de linfocitos B, todas estas son células del sistema inmune, y se determina midiendo un grupo de linfocitos conocidos como linfocitos CD8. Con la medición de todos estos parámetros inmunológicos se dice, esta vacuna tiene altas posibilidades de generar una buena inmunidad, y entonces se pasa al siguiente paso, que es el uso en voluntarios sanos. Pocos casos, frecuentemente son solo decenas de personas que participan como voluntarios. A partir de estos voluntarios se mide lo mismo, los mismos parámetros de la respuesta inmune. Si se encuentra una buena respuesta inmune y además la ausencia o poca frecuencia de eventos adversos, se pasa a la siguiente fase, la fase 2, con cientos de personas. Y si se encuentra buena inmunidad, además reducción en el riesgo de enfermedad grave, se pasa a la fase 3. Hacemos una pausa, volvemos. Esta semana dedicamos algunos de nuestros programas a hablar sobre el desarrollo de biológicos en algunos países que en este momento están en etapas finales de prueba. En el caso específico de México, trabaja intensamente en el desarrollo de su vacuna bautizada como Patria. Podría ser a finales de este año cuando comience su aplicación. Firman convenio de colaboración los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, de la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el proceso de fabricación de la vacuna Patria, la que sería la primera contra COVID-19 de origen mexicano. Esto permitirá a México recuperar la soberanía nacional en la producción de fármacos, dijeron autoridades federales. El convenio tiene vigencia indefinida y abarcará 12 áreas: virología, biotecnología molecular, inmunología, biotecnología, desarrollo de fármacos y reactivos, bioquímica, genómica, vacunología, epidemiología, ingeniería en biomédica y logística. La titular de CONACYT, María Elena Álvarez Builla,
explicó que la dosis ha superado con éxito las fases preclínicas, en las mismas que fue probada en distintos animales del laboratorio, entre ellos ratones. Fue en esa fase en la que indican los resultados del CONACYT. Se suministró a un grupo de ratones de laboratorio por la vía nasal y a otro por la vía intramuscular, obteniendo en ambos casos resultados alentadores para hacer frente al SARS-CoV-2. Estos primeros resultados revelaron que las dosis de Patria por la vía nasal produce anticuerpos similares al de pacientes convalecientes y además estimula la inmunidad de las mucosas. En tanto, por la vía muscular, los ratones también sobreviven a la infección con SARS-CoV-2, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez dice que ante esta oferta variada de vacunas que hoy por hoy están en el mercado, es importante que en medio de los protocolos se informe a la persona que le será suministrado el biológico cuál es la vacuna que le están aplicando. Las vacunas, llamémosle tradicionales, han tenido tanto tiempo de aplicación que la población da por sentado su seguridad y su nivel de eficacia. De tal suerte que en el caso de COVID-19, siendo una enfermedad de tan solo 1 año y medio de existir y el desarrollo tan rápido, vertiginoso de vacunas que tuvieron que autorizarse de forma emergente, de las que todavía estamos encontrando, por ejemplo, casos de eventos secundarios, las personas entonces tienen mucha más información, la escuchan cada día. Escucharon en su momento que existían estos eventos de trombosis trombocitopénica asociada a la vacuna de AstraZeneca. Escucharon en muchos momentos que probablemente la vacuna de Sinovac tiene una menor eficacia porcentual comparativamente, por ejemplo, con vacuna de Pfizer o con vacuna de Sputnik V, etcétera. Entonces, las personas, por supuesto que tienen interés en saber cuál es la más eficaz, cuál tiene menos posibilidad de eventos adversos, etcétera, y eso es lo que sí lleva cada día a la población a identificar las vacunas que se están aplicando, a analizarlo, a pensarlo 2 veces y a decidir cuál se van a aplicar, ¿verdad? Las farmacéuticas seguramente van a ir mejorando el biológico. ¿Mejorando en qué sentido? Creo que particularmente en la estructura del antígeno que contiene la vacuna, o del tipo de RNA, la estructura del RNA mensajero, etcétera, para brindar más cobertura a nuevas variantes que están circulando en el mundo. Una de las preocupaciones más grandes en este momento de los países en el mundo y de las farmacéuticas, por ejemplo, es la circulación cada vez más frecuente de la variante hindú, que tiene 2 mutantes. Esas 2 mutantes, tiene varias, pero tiene 2 mutantes particularmente importantes que modifican la estructura del antígeno que tiene el virus, conocido como proteína espicular. Es lo que ha venido haciendo a este virus más contagioso y no sabemos si de mayor gravedad en su presentación. Y la Organización Mundial de la Salud está considerando que esta tercera ola mundial que se está viviendo, en donde se rompió récord ayer con aproximadamente 900,000 nuevos casos en un solo día, tiene en mucho que ver con lo que está ocurriendo con la India. 315,000. 315,000 de esos 900,000 fueron aportados solo por la India en un solo día. Entonces, estamos frente a un grave problema y la gran pregunta es si de esa gran cantidad de nuevos casos diarios que se están presentando, la contribución es
con la nueva variante, porque eso nos pone en un grave problema. Claro. Creo que ya hay circulación en aproximadamente 20 países en el mundo de la nueva variante hindú. Incluso Suiza acaba de reportar la presencia de esta nueva variante hindú y algunos otros países europeos, por cierto. Entonces, las farmacéuticas seguramente deberán estar muy ocupadas en el desarrollo de vacunas o en la modificación de la estructura de sus vacunas con propósitos de generar mayor certidumbre en la cobertura contra estas nuevas cepas que existen en el mundo. Y es sobre lo que están concentrados algunos estudios de investigación en el mundo en este momento. ¿Cómo son estos estudios de investigación? De una determinada cohorte de personas que se vacunaron con determinados biológicos, mes con mes se van realizando los estudios inmunológicos de los que hablábamos hace un rato en el programa, anticuerpos, células de la respuesta inmune, etc. Se va midiendo qué tan robusta sigue estando la respuesta inmune a lo largo de ese tiempo de seguimiento. Y, por ejemplo, se ha encontrado que todavía a los 8 meses de haber sido inmunizados, algunos pacientes al inicio del uso de estos biológicos en los ensayos clínicos, se sigue manteniendo un buen nivel de inmunidad. Es probable entonces que a lo largo de todo un año podría persistir la buena respuesta inmune y no sabemos si más tiempo. Esperemos que sea mucho más tiempo para que no haya necesidad de un refuerzo vacunal en tan poco tiempo, porque si estos ensayos clínicos muestran que al año ya los anticuerpos empezaron a disminuir importantemente, si empezaron a disminuir la respuesta de las células inmunes, etcétera, pues la definición podrá ser la necesidad de una nueva dosis un año después. De hecho, Pfizer, ojo con esto, el CEO, director general de Pfizer, en días pasados, anunciaba la probabilidad de que con la vacuna de Pfizer se pueda requerir un refuerzo entre el 6º y el 12º mes después de haber completado el esquema de 2 dosis, porque ellos posiblemente están identificando, ojo con esto, que después de esos 6 meses empieza a disminuir la respuesta inmune. Y además de que en algunos grupos de la población, sobre todo en adultos mayores, la eficacia de la que hemos hablado es posible que sea menor en adultos mayores. Hay algunos estudios ya publicados que demuestran que, por ejemplo, personas en asilos de ancianos que fueron vacunados, al medirles a los 6 meses estas células y estos anticuerpos, fueron menores comparativamente, por ejemplo, con personas más jóvenes. Y esto implica un giro también en la salud pública, porque seguramente podríamos estar llegando al momento en el que alguien necesite ya un refuerzo y todavía no hayan comenzado con algunas poblaciones. Es correcto. Todavía no hayamos terminado con el primer gran objetivo de un primer esquema de vacunación mundial, cuando ya los que la recibieron primero están necesitando el segundo refuerzo. Vamos con nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE en el Cairo, Carlos Grau Silvera, que nos informa desde ahí lo que está ocurriendo en medio de esta pandemia de COVID-19. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues en Jordania los casos de coronavirus han disminuido sustancialmente en los últimos días después de que el pequeño país árabe llegara a registrar casi 10.000 contagios diarios hace apenas unas semanas. Ahora el número de contagios diarios es de unos 2.000, según el Ministerio de Salud jordano, mientras que cada día se registran entre 40 y 70 muertos, después de unas semanas devastadoras en el que el número de fallecimientos al día superaba los 100.
Esta disminución de casos se debe principalmente a la imposición de un toque de queda parcial entre semana y un cierre total del país los viernes, que recordemos es el día sagrado de los musulmanes que ahora además se encuentran celebrando el mes de Ramadán. Con todo, el número de casos totales de COVID-19 registrados en el país es de unos 700.000, una de las cifras más altas de los países árabes de Oriente Medio. Precisamente Jordania ha sido uno de los países de la región que más ha sufrido el impacto de la pandemia y desde el primer momento las autoridades no dudaron en tomar medidas drásticas. Y sobre la campaña de vacunación que empezó a principios de enero, unas 430 personas han recibido ya la primera dosis hasta el momento. Eso representa un poco más del 5% de la población total. La campaña no está recibiendo todo el apoyo por parte de la ciudadanía y el gobierno ha instado en numerosas ocasiones a que los jordanos no duden en vacunarse en medio de un gran escepticismo. Jordania cuenta ahora con 4 vacunas, la de Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca y la rusa Sputnik 5. Reportó desde El Cairo Carlas Grau para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos a una pausa más, regresamos con más información. Algunos laboratorios comienzan ya a analizar la posibilidad de incluir dentro de sus esquemas de vacunación una tercera dosis. Un cambio dramático dio el virus SARS-CoV-2 a las vacunas, aunque ya se esperaban las mutaciones y variantes desde antes de la denominación pandemia, continuó el caminar acelerado para su desarrollo y ahora en el trayecto se realizan las composiciones para reforzar su potencia. Desde antes de que apareciera la única herramienta para su eliminación como son los biológicos, ya estaba la advertencia años atrás de lo difícil de tener un arma para eliminar a los coronavirus con la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave SARS en el 2003 y con el MERS en 2012. Si con ambos virus mutantes se ha dificultado el tener un tanque para su eliminación, con la llegada del SARS-CoV-2 y los avances en la ciencia, se da un salto importante para inmunizar a la población mundial. Sin embargo, las mutaciones y variantes de COVID-19 han ocasionado que las farmacéuticas revisen de manera puntual sus fórmulas para potenciar las vacunas y dar batalla a este virus más contagioso y de difícil contención. Entre los aspectos que se monitorean en cada nación son de tipo epidemiológico y virológico, transmisibilidad, la gravedad de la infección, el riesgo de reinfección y la respuesta de anticuerpos y la vigilancia puntual genómica. Y con urgencia se investiga la actividad de neutralización de los sueros de pacientes restablecidos y vacunados contra esta variante para determinar si tiene algún impacto en la eficacia de la vacuna. De ahí que algunos laboratorios comienzan a establecer el no solo aplicar 2 dosis, sino 3 para analizar la efectividad y tratar de erradicar la exposición. Uno de ellos, Pfizer, realiza estudios adicionales con una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 para analizar si una tercera dosis a los previamente vacunados garantiza inmunidad de largo plazo ante las variantes. Para la aplicación de la vacuna coronaria se analiza también los tiempos en que deberá de tener un refuerzo. Recordar que para analizar la efectividad de las vacunas se tarda casi 10 años y en este lapso se ha analizado de manera detenida cada etapa de su desarrollo. Sin embargo, con la pandemia COVID-19, las que actualmente se aplican fueron autorizadas por la emergencia sanitaria. Algunos países como Brasil, India y de la región europea, aunque han vacunado a un número importante de su población, viven uno de los peores momentos de la pandemia por el aumento en el número de contagios y muertes atribuido a la propagación de las variantes.
Para vencer el SARS-CoV-2, las vacunas no son las únicas armas para inmunizar a la gente. La única técnica que se tiene a la mano en estos momentos está al alcance de todas y todos: la sana distancia, el lavado de manos y la protección con cubrebocas. Informó Isaura López Villalobos. En este contexto, por cierto, Moderna está ya impulsando un ensayo clínico para lo que será una tercera dosis de su vacuna contra COVID-19. Ian Haydon recibió la vacuna anti-COVID que fue desarrollada por la farmacéutica Moderna para saber si era segura. Ahora en 2021 ya recibió su tercera dosis. Este experimento de refuerzo revelará si las vacunas adaptadas a la cepa refuerzan la inmunidad y si son seguras. El comunicador científico difundió su experiencia en su cuenta de Twitter. Si bien los datos iniciales confirman que la vacuna Moderna COVID-19 proporciona una actividad neutralizante contra variantes de interés, por precaución, Moderna está impulsando las siguientes estrategias. Un candidato de refuerzo específico de la variante, basado en la B1351, identificada por primera vez en la República de Sudáfrica, y una tercera dosis de la vacuna Moderna como refuerzo al nivel de dosis de 50 microgramos. El ensayo clínico está dirigido y financiado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, el cual inscribirá a unos 210 voluntarios sanos en áreas como Atlanta, Cincinnati, Nashville y Seattle. La Universidad de Emory participa en el ensayo clínico de fase 1 que prueba la seguridad y las respuestas inmunitarias de una vacuna contra la variante B1351 del virus SARS-CoV-2. Las primeras dosis fueron administradas en la clínica Hope del Centro de Vacunas Emory el 31 de marzo, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habla precisamente de esta posibilidad, la aplicación de una tercera dosis en medio de la inmunización contra COVID-19. Lo hemos comentado en diversos momentos a lo largo del tiempo que han venido aplicándose las vacunas desde los ensayos fase 3, porque en diversos momentos la medición de inmunidad a través de detección de anticuerpos neutralizantes y células de la respuesta inmune que han llevado a cabo las farmacéuticas y algunas universidades, como el caso de la Universidad de Oxford con la vacuna de AstraZeneca, etcétera, han identificado que en algunos grupos de la población la respuesta inmune no es igual de, sólida que en otros grupos. Por ejemplo, la edad es un factor importante, pero cuando luego surgen las nuevas variantes con las mutaciones que conocemos que integran estas nuevas variantes de este coronavirus, advertimos que hipotéticamente iba a requerirse de esquemas de vacunación con 3 dosis o posiblemente con dosis de refuerzo cada determinado tiempo, como es el caso de la vacuna contra influenza. Entonces, hay 2 farmacéuticas en este momento estudiando esa posibilidad de manera muy sólida con ensayos clínicos. Una es Moderna y la otra es Pfizer precisamente, y tiene que ver predominantemente con la diseminación de las nuevas variantes de este coronavirus, sobre todo la sudafricana, que de alguna forma se estima aumenta el riesgo de transmisión, y con el caso de la británica, que también aumenta la probabilidad de gravedad de la enfermedad. Sí, Johnson & Johnson también, su esquema original es de una sola dosis, y entonces tampoco descartemos que en el futuro estas vacunas de una sola dosis vayan a requerir un refuerzo, una dosis adicional, porque esto se verá a lo largo de los meses, cuando al estar midiendo la respuesta inmune se identifique que si esta respuesta inmune empieza a declinar, deberá ser ahí aplicado el refuerzo, como ocurre con otras vacunas. No lo sabemos todavía, lo vamos a saber seguramente en los próximos meses.
a partir de los resultados del seguimiento de la respuesta inmune de los que hablo, y creo que precisamente la autorización para el uso de emergencia por parte de las agencias regulatorias en todo el mundo, vacunando a gran escala como está ocurriendo en la actualidad, nos va a permitir esos estudios de mayor envergadura con propósitos de medir la respuesta inmune y con ello determinar cada cuánto tiempo con determinado biológico se podrá requerir un refuerzo para evitar COVID-19 en el futuro. Fíjate que hay también algunos estudios todavía en investigación básica para desarrollar antígenos que pudieran dar cobertura para varios coronavirus. Recordemos que existe SARS-CoV-2, pero también existe el virus del SARS, existe el virus MERS y existen 4 coronavirus tradicionales de hace varias décadas. Entonces, de estos 7 coronavirus, los 3 últimos son los graves. Pero la idea es que posiblemente se desarrolle una vacuna que pudiera brindar protección para todos los coronavirus conocidos a la fecha. Eso sería extraordinario, pero también podría ocurrir como con el caso de la influenza, que cada año se hace una variación de la estructura de la vacuna. Así es. Por las variantes que ocurren, por las mutaciones que ocurren, en este caso con el virus de la influenza, y que en el caso de SARS-CoV-2 sabemos que ahora tenemos alrededor de 6 variantes en el mundo. La británica, la sudafricana, la brasileña, la variante japonesa, la hindú, y tenemos 2 variantes en los Estados Unidos, 3 variantes, 2 en California y una en Nueva York. Entonces, cada vez van a surgir más variantes, más mutaciones. La idea es cómo desarrollar una vacuna que pueda tener un contenido antigénico que dé una respuesta inmune óptima para la mayor parte de estos patógenos, ¿no? Vamos a nuestra última pausa, regresamos con más información. Esta semana dedicamos algunos de nuestros programas a hablar precisamente sobre la posibilidad de una tercera dosis en algunos biológicos contra COVID-19. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos presenta el siguiente informe. El virus del SARS-CoV-2 es muy parecido a otros como el de la influenza. La farmacéutica Pfizer no descarta que en un futuro sean necesarios refuerzos anuales. Así lo declaró un ejecutivo de Pfizer, que admitió que se está analizando la posibilidad de una tercera dosis contra COVID-19. La empresa farmacéutica justifica la acción como parte de una estrategia de protección contra las variantes de la pandemia que han surgido en diversas zonas del mundo. Pfizer explicó que aplicarán una tercera dosis a 144 voluntarios, entre los que participaron en los primeros ensayos en Estados Unidos el año pasado. Con esto espera determinar si una nueva vacuna entre 6 y 12 meses después de las 2 primeras puede activar el sistema inmunitario para rechazar un virus mutante. Pfizer está variando la receta de su vacuna, analizando con los reguladores estadounidenses y europeos un estudio para evaluar las dosis actualizadas a fin de enfrentar variantes como la detectada por primera vez en Sudáfrica. La vacuna tiene una efectividad del 92% en la prevención de contagios graves después de 2 dosis y del 62% después de una. Se estima que su efectividad en la prevención de muertes es del 72% entre 2 y 3 semanas después de la primera inyección, lo que presume con el paso del tiempo aumentará la inmunidad, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez menciona que los ensayos clínicos realizados para tener actualmente una vacuna COVID-19 han tenido una efectividad tanto para la enfermedad como para muerte de más del 90%. Definitivamente eso es un mito.
Es también un mito, en mi opinión, el hecho de que el hablar de nuevas variantes y por lo tanto cambios en la estructura de la vacuna y por lo tanto nuevos refuerzos, etcétera, tercer dosis y demás, sea motivado particularmente por motivos comerciales y económicos. Mi opinión es que no es el caso. Son una realidad. En diversos países se estudia formalmente y con mucha seriedad la presencia de estas nuevas variantes y yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de las farmacéuticas, pero no solo las farmacéuticas, muchas universidades han participado en estos esfuerzos. La vacuna de AstraZeneca fue desarrollada de forma conjunta con la Universidad de Oxford, por ejemplo, y creo que lo relativo a que si modifica la estructura genómica o genética del ser humano o que si se están inyectando códigos para modificar el perfil genómico genético de las células del humano, etcétera, pues creo que son mitos que debemos dejar muy claro con la población. Deben dejar de lado para brindarle toda la confianza a las vacunas. Si no nos vacunamos, la mayor parte de los seres humanos no vamos a lograr contener la pandemia de COVID-19. Es, de hecho, material genético del virus, RNA viral. Eso es lo que contiene la vacuna. Cuando este RNA viral, ácido ribonucleico mensajero del virus, es llevado al cuerpo humano, es incorporado este material genético del virus por células del sistema inmune para entonces transformar este RNA mensajero en una proteína, que es la proteína espicular del virus, y en específico una parte de esta molécula, que se llama determinante antigénico. Ese es el que se le muestra al sistema inmune para decirle, adelante, forma anticuerpos, adelante, responde formando células que te protejan. O sea, es la manera de retar al sistema inmune para que produzca anticuerpos y células. Entonces, en ningún momento este RNA mensajero va a modificar la estructura genética de la célula humana. Es un mito. Lamentablemente, hasta ahora solamente se ha vacunado 1.000 millones de personas en el mundo con al menos una dosis. Esos 1.000 millones no tienen el esquema completo, hay que decirlo con claridad. Y esos 1.000 millones constituyen aproximadamente un 13% de la población mundial. Y entonces, con el tiempo que ha transcurrido de vacunación en el mundo, que son 5 meses, 6 meses, la primera vacuna ya como vacuna generalizada, no en los ensayos clínicos, si mal no recuerdo, ocurrió en diciembre en Reino Unido. Entonces, 5 meses y solamente un 12% de la población. Entonces, hay que hacer cuentas porque el 2021 no va a ajustar para llegar al 75% de la población vacunada. Esos 1.000 millones, de hecho, no tienen el esquema completo todavía. Va a ser definitivamente un reto mayúsculo, ¿verdad? Porque puede llegar ese momento de la necesidad de una tercera dosis cuando la mayor parte de la población mundial no tenga todavía la primera. Ese es un riesgo. Por ahora, los ensayos clínicos que dieron a lugar a las vacunas que estamos aplicando en la actualidad han mostrado porcentajes de efectividad para el caso de gravedad y muerte por arriba del 90%. Cuando hablo de porcentaje de efectividad, esto
creo que valdría la pena que quedara muy claro para nuestro auditorio. Cuando una vacuna luego se estudia a lo largo de meses o años, tú marcas los objetivos que persigues con la vacunación, y esos objetivos pueden ser o desarrollo de la respuesta inmune o evitar el que se adquiera la enfermedad, o el que si se adquiere la enfermedad no se comporte de forma grave, o el que si se adquiere la enfermedad no evolucione a la muerte. Entonces, por eso probablemente nuestra audiencia escucha frecuentemente, tiene una efectividad contra síntomas de tanto, tiene una efectividad contra hospitalización de tal porcentaje, tiene una efectividad contra muerte de tal porcentaje. Entonces depende del objetivo planteado, ¿no? Y los otros objetivos son de tipo variables inmunológicas. Entonces estas vacunas, afortunadamente, tienen la mayor parte de ellas 90% de efectividad contra gravedad y muerte y necesidad de hospitalización. Es decir, te puedes volver a infectar con SARS-CoV-2, puedes volver a tener COVID-19 o puedes tener COVID-19 a pesar de estar vacunado. Sí, pero será un COVID leve. Claro. Será un COVID o leve moderado, pero afortunadamente no será un COVID grave o que te genere el riesgo de muerte, ¿no? Entonces, creo que hemos ganado mucho al tener vacunas disponibles. ¿Qué no hemos logrado? Pues no hemos logrado un ritmo de vacunación ideal a nivel mundial para ya hablar de una protección masiva. Claro. Esto lo han logrado algunos países, como el caso de Israel, que ya trae prácticamente a toda la población vacunada, al menos con una dosis. Sí. Lo ha logrado Emiratos Árabes, lo logró, bueno, lleva más del 60% Chile, también un país latinoamericano el país latinoamericano con mayor avance en la vacunación, y Estados Unidos, por supuesto, que ya ha alcanzado, si mal no recuerdo, cerca del 60% de su población vacunada al menos con una dosis, en el caso de Moderna y de Pfizer. Entonces, pero si vemos la inmunización global, pues ya lo decíamos antes, ¿no? No hemos alcanzado 12%. El 12%, el 13% a lo sumo. Entonces, eso es lo que no hemos logrado aún, y creo que lo que no hemos logrado aún es tener claro si las vacunas con la estructura inmunogénica que tienen en este momento nos van a lograr dar protección para las mutantes y las nuevas variantes que han surgido en el mundo. Yo creo que no la vacuna, yo creo que ha sido el conjunto de algunos factores. La vacuna ha contribuido, aunque llevamos vacunado el 9% de la población mexicana, pero no con el esquema completo, 9% al menos con una dosis. Solo 4% con las dos dosis, ¿no? Creo que solo 4% con las dos dosis, entonces todavía va lenta la vacunación. Número 2, creo que la población de alguna manera ha aprendido cómo protegerse. Tiene altibajos el comportamiento poblacional en México, como en muchas partes del mundo, lamentablemente, porque hay momentos en que sí vemos más cuidados de la población, cuando se enfatiza que está ocurriendo un rebrote en determinado estado de la República, se marcan pautas para confinamiento comunitario, etcétera, etcétera, pero después se levantan estos confinamientos sociales y se pierde mucho la disciplina y las personas otra vez
están en la calle con una movilidad normal, a veces sin utilizar cubrebocas, eventos masivos, etcétera. Lo hemos visto en muchísimos momentos, en muchas imágenes en medios de comunicación, fiestas con más de 300, 500 personas, etcétera. Entonces, ha habido altibajos, pero creo que un alto porcentaje de la población sí ha aprendido a cuidarse, a protegerse. Y eso yo creo que ha contribuido también. Lo que considero es que en el caso de México se siguen realizando menos pruebas de laboratorio de detección que las que deberíamos de estar realizando, porque muchos casos leves de COVID no se diagnostican porque no se realizan las pruebas de laboratorio. Entonces también ahí hay que tener cierta reserva cuando hablamos del número de casos que realmente tiene México. Antes de despedirnos, vamos a Toronto con nuestro compañero Julio César Rivas, corresponsal de la agencia EFE, para que nos actualice información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Canadá se encuentra en la tercera ola de la pandemia, con números diarios de nuevos contagios en cotas récord que están poniendo el sistema hospitalario de algunas de las provincias del país en situación crítica. Desde el 12 de abril, la cifra diaria de nuevos contagios ha superado los 8.000 casos, un número que solo se alcanzó una vez en el peor momento de la segunda ola del COVID-19. Y aunque la tasa de mortalidad no es tan elevada como lo fue en los primeros meses de la pandemia, el número de muertos alcanza ya casi 24.000 personas. Mientras que Quebec fue la provincia más castigada en el 2020, ahora es Ontario, el motor económico del país, quien se está llevando la peor parte de la enfermedad. Desde mediados de abril, Ontario, con 14,7 millones de habitantes, tiene más de 4.000 nuevos casos diarios de COVID-19, lo que supone más de la mitad del total de Canadá. Las cifras de Ontario han provocado que en estos momentos Canadá tenga 223 casos por cada millón de habitantes, una cifra muy superior a la de Estados Unidos con 180. Mientras el gobierno de la provincia de Ontario se enfrenta a acusaciones de incompetencia por la tercera ola del coronavirus, a nivel federal el primer ministro canadiense Justin Trudeau también está teniendo problemas para defender su gestión. Canadá es el país número 28 en porcentaje de la población vacunada con al menos una dosis, por detrás de Uruguay, Estados Unidos, Chile o el Reino Unido. Pero el país ocupa el número 72 en porcentaje de la población totalmente vacunada, un ranking que está causando problemas políticos a Trudeau. Reportó desde Canadá Julio César Rivas de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.